Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este tan querido podcast Imperfectamente Feliz. Hoy tenemos unos grandes invitados con una trayectoria muy rica en el cine, actrices. Ellos están acostumbrados a trabajar con estrellas, pero nada que ver con la estrella tan hermosa que me alumbra todas las mañanas y que tengo aquí enfrente. Ay, todas las mañanas para ti, bebé. Oye, pues el día de hoy les tenemos aquí en Imperfectamente Feliz a una gran pareja. Ellos nos vienen a contar del accidente que sufrió su pequeño hijo de apenas 10 meses. Hoy, además de luchar por la recuperación de este niño, han creado la Fundación Cris Prevent, dedicada a prevenir accidentes infantiles como el que ellos vivieron. Esta historia es una historia fuerte, pero también es una historia urgente. Bienvenido a un episodio que va a salvar vidas. Bienvenidos Omar Gómez y Mayela Chapa. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenidos. Gracias. Sí, gracias. Gracias por invitarnos a este programa Imperfectamente Feliz. Estamos muy honrados de estar aquí con ustedes y compartir. Nosotros estamos bien contentos de que estén aquí con nosotros. Muy Pero honrados. platíquenos, ¿quiénes son Mayela y Omar? Bueno, pues nosotros somos, productores, directores. Nos dedicamos actualmente a hacer libros infantiles, obras de teatro, películas, pero antes que nada somos padres de un bebé sobreviviente a un accidente de quemaduras que hoy en día tiene 12 años cumplidos. Es correcto. Desde antes de la tragedia que vivió nuestro hijo Christopher, pues ya nos dedicábamos a hacer producciones, a escribir contenidos. Entonces, pues buscándole un sentido a lo vivido, pues quisimos canalizar esto de la mejor manera, tratando de lograr que no se repita nuestra historia, que no vivan accidentes de gravedad más niños. Y sí sentimos que la mejor forma que podíamos hacerlo pues era lo que fuera más afín con lo que ya nos dedicábamos, que era producir, escribir. Ustedes trabajan juntos. Sí. Y antes del accidente trabajaban juntos. Ya trabajamos juntos, sí. Tuvimos un programa en televisión abierta nacional hace algunos años. ¿En qué canal? Televisa. ¿En Televisa, televisión México? Abierta, aquí en Monterrey. En Monterrey. Era televisión abierta nacional antes de que TV Activa cambiara, cambió TV Activa ahí de régimen. Y tuvimos también, pues en su momento, varios programas, obras de teatro. Una revista, La Unión en Una el Amor. revista que se llama La Unión en el Amor, que estuvo circulando un tiempo ¿Y de también. qué se trataba la revista? Tenía temas de formación de parejas, Ok. tenía Interesante. temas de psicología y en general eran temas propositivos que ayudaban a la parte, ahora sí que de crecimiento de autoestima. La gente que la leía no nada más veía artículos, también veía pues los comercios que circulan sobre todo en la zona poniente de la ciudad. Ah, mira, qué interesante. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo tienen de casados? Ujú. Ay, desde el 2003 para acá, ya Ok. tenemos 20 años de casados, ya casi vamos para las bodas de plata y tenemos 3 hijos, uno de 25, Juan, tenemos una nieta, Giselle, de 3 años, Wow, preciosísima, felicidades. sí, Casi 4. de casi 4 años. Después vino Christopher, después vino nuestra niña Angeli de 8 años, que aquí está con nosotros. Preciosa. Gracias. Y bueno, pues también Jesús, que vive con nosotros, que es mi hermano, pero pues también es parte de la familia. Entonces, el grande voló, pero bueno, ahorita somos 3, Jesús, Christopher, Angeli, nuestros hijos, ¿verdad? Así los vemos nosotros, aunque sea mi hermano. Chicos, cuéntenme cómo empezó esta historia. Fue en el año 2012 cuando nace Christopher. Nació el 3 de noviembre del 2012 y bueno, fue un bebé ahora sí que muy, muy, muy esperado, a pesar de ser un embarazo de alto riesgo. Fue un bebé que llegó a nuestras vidas con mucha ilusión, con mucha espera, y después sucede el accidente cuando él tiene 10 meses de edad. En ese tiempo, pues mi esposo y yo todavía vivimos actualmente aquí en Cumbres, y bueno, pues era cuando iba a venir Sacha, Benny y Erika a Monterrey, estábamos haciendo planes de ir a verlos incluso, ¿verdad?
siempre andábamos con Christopher. Y un día, acercándose más o menos el mes de septiembre, me encontraba yo en la sala de mi casa. Ahora siempre les digo a las mamás que las nuevas viviendas son diferentes a las de antes. La cocina conecta con el comedor, que en nuestro caso, la sala está al principio de la entrada del domicilio, y entonces Christopher pues andaba en el andador. En ese tiempo pues era más o menos calor, todavía no entrábamos en el otoño, y el niño pues andaba libre en el andador, y yo me encontraba ahí con él, y había una olla de frijoles, de esas que se conectan, ollas de presión, y el bebé pega en un mueble con la olla hirviendo y se le viene encima. Alcancé a voltear el andador, y si no lo hubiera volteado le hubiera caído en todo el rostro, pero le cae en la cabeza, en el hombro, en la espalda. A mí me quemó mi mano izquierda y la quemadura fue terrible en mi mano izquierda. Las del niño fueron de segundo y tercer grado, el 40%. Entonces, en ese momento yo grito, sin zapatos ni nada, le hablo a mi marido y nos vamos al hospital. Le quité su camisita, error, porque estaba caliente, entonces nos trajimos la pielecita de toda la espaldita, se venía con la playa. Fue un suceso trágico, de los más fuertes que como mamá he vivido. Y simplemente el hecho de recordar, estar ahí pensando cómo fue que sucedió, por qué las circunstancias se presentaron así, me llevó a crear, después de todo el proceso que pasamos, libros, historias, obras de teatro, películas, como para explicar un poquito a la gente el qué sucede, no tanto a lo mejor para estar ahí quizá recordando porque el dolor es obviamente el de una madre que se le quema un hijo, es algo pues que batallas. Yo tengo una duda, yo me pongo en tu lugar, me imagino la escena como me la estás contando, y lo primero que pasa por mi mente es agarrar agua fría o fresca o de temperatura ambiente y echársela como para contrarrestar. ¿Esto es correcto? Es correcto. En ese momento yo no lo hice. Mi primera reacción fue nada más, era muy difícil porque estaba conectada a la olla y Christopher estaba enganchado. Entonces yo lo que hice fue voltearlo y detener la olla, quitar la olla, y nada más lo sacamos del andador y nos lo llevamos. Okay. Después aprendí que eso que mencionas es lo correcto, el agua fría. No tan fría. Me dijeron que temperatura normal. Realmente no estoy segura. A temperatura ambiente, ¿no? Temperatura ambiente, porque el perder la piel el bebé, o la persona quemada, con agua fría puede generar una hipotermia rápidamente en el cuerpo. Entonces, lo ideal es agua a temperatura ambiente. Otro punto ahí, me imagino que estaba en una estufa. No estaba en una estufa, era de esas que se conectan, de las que... Eléctrica. Como el crock pot, o ¿cómo es eso? Sí, que se conectan y que dejas, por ejemplo, los frijoles los voy a dejar. ¿Ese es un aparato? Que se conecta y ahí lo metes, sí. Y es nada más como una hornilla. Una olla. Sí, es que teníamos evento en la noche, entonces esperaba mucha gente y la estufa ya está llena. Es una olla más, que era eléctrica. Y de que las mamás pues las usábamos mucho para hacer frijoles o cositas. Es como si fuera una cafetera eléctrica conectada. Sí. Que muchos accidentes han sucedido así por cafeteras eléctricas, que fue lo que me enteré más adelante cuando llegué a Galveston, ¿verdad? Que fue un proceso largo lo del accidente de Chris. No nada más pasamos por hospitales en Monterrey, sino que terminamos en el Shiner Hospital en Estados Unidos. Y ahí nos empapamos de que la mayoría de los accidentes suceden en casa por diversos factores, y entre ellos son, ollas hirviendo, cafeteras, incluso en otras ciudades de nuestro país usan, por ejemplo, las carnitas y las dejan en el suelo, bañeras donde calientan el agua de los niños, y de repente el niño anda cerquitas y se cae para atrás porque la mamá estaba preparando la bañera con agua calientita en tiempo de invierno para bañarlos. Y hay muchísimos factores que se puede uno ahondar, tanto en la experiencia propia como en las demás personas, que te llevan a analizar desde no nada más lo físico, no nada más las circunstancias que hay alrededor, sino también las circunstancias psicológicas de por qué los accidentes pueden llegar a suceder. ¿Cómo lo afrontan como familia?
en ese momento lo afrontamos como familia. La familia nos apoyó muchísimo, las amistades. Un saludo ahorita a todas las personas que estuvieron cerca de nosotros, Sí. que la verdad nunca vamos a acabar de agradecer, principalmente a nuestros padres, tíos, familia, Que Dios los bendiga. sacerdotes, Sí, sí. gente de Vivir en Cristo, Liz y Carlos, Laura y Emilio, Tío José Luis. tío José Luis de Houston. La gente que estuvo aquí en Monterrey se empezó a mover y nosotros, Pepe y Yasmín, nuestros queridísimos compadres que hablaron para conseguir la avioneta y poder volar a Galveston. Gente de aquí de la zona poniente de la ciudad nos apoyó muchísimo, porque a veces no tienes el análisis para estar y qué voy a hacer y te tienes que mover. Pero hay un punto en el que tienes que tener la cabeza fría para saber qué hacer. Y ahora Tomar sí que decisiones. tomar decisiones en medio de esa circunstancia difícil. Y ahora sí que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine para poder actuar y poder hacer las cosas con asertividad, ¿verdad? Cuando llegan al hospital, ¿qué les dicen los médicos? Pues cuando llegamos al hospital, yo cometí la negligencia en su momento de no pagar oportunamente el seguro de gastos médicos mayores. Yo estoy invirtiendo en un proyecto, una producción que traemos muy grande. Y cometí esa negligencia porque uno cae, y ese es el tema, que el tema de prevención no está muy arraigado en la cultura, porque uno normalmente tiendes a pensar en que las cosas no suceden y no te van a suceder a ti, le suceden a otros, a ti no. Y entonces yo también así pensaba, pues no pasa nada, nunca se ha ocupado. Traía esa inversión y bueno, fue una reacción, un error. O sea, ya estaba dado de baja el seguro. Ya me había pasado el hándicap, sí. Okay. Te dan un hándicap ahí para cubrirlo y pues no lo cubrí porque yo estaba acá embobado en esta inversión importante que traía para un proyecto ahí de una producción que estábamos haciendo, muy ambicioso, muy grande. Y bueno, entonces ahí llegamos a un hospital y fue donde me dijeron que pues, no pasaba el seguro. Entonces ahí empezó también. Lo comparto porque también no sé, creo que no nos gustaría que otras familias también llegaran a vivir eso, de que ya traen la tragedia y todavía encima esa mortificación. Entonces estuvo en un hospital, ahí lograron controlar el dolor, lo atendieron un poco y de ahí lo tuvimos que llevar a otro hospital. Y anduvimos en 3 hospitales estuvo. Con diferentes eventos y perdiendo patrimonio, autos deportivos, todo lo que se pudiera, de muebles, todo lo que se pudiera tronar, pues se tronó, porque tenía uno que solventar hospitales y luego al niño le ponían parches de solución de plata, que son carísimos. Entonces estuvo en hospitales, donde llegaba a un hospital y luego se complicaba y luego se hizo un evento, entonces lo movíamos a otro hospital, lo otro se caen los fondos, regresaba a otro hospital. Entonces fue como una montaña rusa, la verdad, lo vivido. Y llegó un momento en donde se nos complicó muchísimo y una persona se me acercó una persona cristiana. Nosotros recibimos oración de muchas religiones. Y descubrimos que vamos caminando a final de cuentas como humanidad, todos hacia un mismo destino, y realmente como humanidad vamos todos de la mano. En un momento dado ahí es donde te das cuenta de la importancia de la hermandad, de la solidaridad, de la fe. Sí, donde te das cuenta que caminar unidos. Entonces mucha gente, y de la fe obviamente, y entonces una señora que era cristiana se me acercó y me dijo en su momento, cuando las cosas se compliquen más y parezca que todo está perdido, alcen sus manos a Dios, alabándole en son de victoria. Y lo que para el hombre pareciera imposible, incomprensible, Dios va a resolver todo y se va a dar las cosas. Maru, sí. Maru, sí, saludos a Maru. Entonces, y así fue. Sufrió por ahí de repente la perforación de pulmón con catéter el niño y empezó con los colapsos.
y lo llevaban corriendo a terapia intensiva y O sea, me colapsos acordé. de que no podía respirar. Sí. De perforar el Y me acordé de lo que dijo ese señor y empecé a alabar a Dios. Y claro, la enfermedad se me queda viendo así con cara que este señor ya se lo perdimos. Sí, claro. Pero yo me acordé de lo que dijo, yo iba alabando a Dios en son de victoria, desde salir de la habitación del niño hasta llegar a terapia intensiva. Y tú con los brazos arriba. O sea, alabando a Dios en son de victoria. Y entonces ya entramos a un Santísimo, ¿verdad? Y fue donde estuvimos haciendo oración como unas 3 horas, sin salir de Santísimo. Y el niño en terapia intensiva. El niño en terapia intensiva, Fue cuando más grave se puso la circunstancia Sí. aquí en Monterrey. Sí, fue Ahí fue como un parteaguas donde pedíamos discernimiento, ¿qué hacemos? Y en esas 3 horas empezó a desatar nudos. Empezamos a ver el cambio, el catéter, por ejemplo, que es donde se le perfora el pulmón al niño. Corren los doctores para revisar en una radiografía y se les estaba llenando de agua. Okay. Se estaba llenando de agua, entonces era rápido entrar otra vez a quirófano. Y me acuerdo que llegó su pediatra intensivista, el doctor Wilfredo Maltos, también. Saludos, un abrazo. Dr. Willy. El doctor Willy. Y escuchaba todo el ruido de la gente porque todo el mundo se pone nervioso. ¿Y qué vamos a hacer? Y esto y lo otro. Y me dijo, ¿quién es la mamá? Y yo le digo, pues doctor, soy yo, ¿verdad? Me dice, ¿qué hacemos? Le digo, usted haga lo que tenga que hacer, pero para salve, o sea, obviamente está en manos de Dios, pero las circunstancias de poder ayudar al niño para salir adelante de esta, para que sobrevive este accidente, que muchas veces las personas, me tocó mucho en Monterrey que cuando dices, es que tuve un accidente de quemaduras, sí, es que mi tía también, es que mi prima también, y empieza la comparativa, y dentro de ese contexto muchas veces no te das cuenta que las quemaduras hay muy diversas, hay primer grado, hay segundo grado, hay tercer grado, hay quemaduras, por ejemplo, que llegan a los huesos, que son las de tercer grado, y unas que tienen injertos, se pueden infectar, como le pasó a Cris con Pseudomonas, y eso es mortal. Entonces, muchas veces medimos, sí, en un ratito se me va a quitar. Y cuando un niño se quema, no nada más vas viendo primero, segundo y tercer grado, sino también se miden los porcentajes del cuerpo, la edad del niño. Ustedes saben que no es lo mismo, obviamente, un niño de 10, 12 años a un bebé de 10 meses. La piel es mucho más delgada, entonces la quemadura entra en una profundidad mayor. Y muchas veces piensas que vas a salir del hospital en un día, en 2 o en 3, pero cuando tienes un accidente de este tipo, a mí lo que más me impactó fue que no había fecha de salida, había fecha de entrada, pero tú no sabías si ibas a salir mañana, pasado, o si nunca ibas a regresar, o cómo ibas a regresar, o si podías regresar, siempre en oración porque se diera ese regreso, pero había días muy intensos en los que yo tenía que dormir en una silla. ¿Quién te cuidaba al niño más grande? Al niño más grande lo cuidó, también saludos, fue el papá, un increíble papá, el niño estaba en el Regio Chepevera, el papá de Rafita y su esposa lo cuidaron ahí en una casa que tienen en San Pedro, pues ahí viven ellos, y él fue el que lo cuidó todo ese tiempo, también estuvo con mi papá, con mis compadres también lo veían, en ese tiempo Juan tenía 13 años, ¿verdad? 13 años. Y era algo muy difícil porque cuando nosotros corrimos, él se sale de la cochera y se queda sentado y sin saber. Nosotros fuimos corriendo y él se quedó sentadito en la cochera, viviendo la experiencia a su manera. No hubo oportunidad ni de digerir nada, ni predicar nada. Ya nada más hablamos a los vecinos y los vecinos ya llegaron por él. Claro. Y prácticamente desde ese momento hasta terminar la evolución, meses y meses. Estuvieron en el hospital? Cerca de 1 año y medio estuvimos yendo y viniendo a hospitales, internado allá. ¿Cuánto es que empezó, por ejemplo, más o menos en septiembre del 2013, un poquito antes del concierto. Yo tenía, te digo, la vida te cambia los planes. Yo estaba en un concierto y luego el niño le pasa el accidente y duramos, por ejemplo, en Nuevo León alrededor de 2 meses para seguir los siguientes meses en Galveston. Otros 3 meses en Galveston. Sin que te den de alta totalmente, 4. Porque tienes que estar regresando. Casi medio año fue internado y luego ya era ir y venir.
como año y medio fue de ir y venir. ¿Y cómo solventabas los gastos, Omar? No, pues fíjate Se que hicieron muchos eventos se también. hicieron muchos eventos, te digo, retronamos autos, muebles, deportivos, lo que fuera necesario. Okay. Y la situación sí te rebasa, sí seguro de estos médicos mayores te rebasa la situación, no solamente a la familia que vive el accidente, sino inclusive se lleva de encuentro económicamente a tíos, abuelos, Todos aportan. Son cantidades ya muy por arriba de los 5 millones de pesos, muy por arriba de 5 millones de Estados pesos Unidos. en gastos. Sí. Entonces, pues una familia, en nuestro caso, no sé, de clase, no sé, media alta, alta baja, pues, no tiene la capacidad para responder a... Claro. Entonces, cuando salimos del Santísimo de hacer oración, esa oración derivó en que Michimau, saludos al doctor Rubí Lizardo, representante de Michimau Nuevo León, que también nos apoyó mucho, Dios te bendice. Y entonces a la señora Virginia Sendes de Lemet también. Bendiciones para usted, señora. Un abrazo, muchas gracias por ayudar a Christopher en su momento. Gracias a Dios que pone gente así, que vive algo fuerte y hace válido todo eso para que se salven vidas, ¿verdad? Salvar vidas. Se dio después de esa oración que la carta que llegó a Michimau, a la señora Virginia, contestan por fin que sí, Christopher entraba a su programa, al Chiners en Galveston. A mandar una cuadrilla por él. De San Antonio. Pero fue donde la alabanza que decíamos, y entonces entrar a terapia intensiva, que le drenaran el pulmón. Le pregunté a mi esposa eso, el doctor, quién es la mamá. La mamá dice, pues tiene mi consentimiento, hacer lo que se ocupe. Y entramos al Santísimo, y 3 horas de oración, y saliendo de la oración en el Santísimo, inmediatamente entré a la llamada a Michimau para decir que está, ya tomaron el caso y que mandan la cuadrilla de Galveston, Texas, por el niño. Se enlazaron, tuvieron que tener un enlace para poder coordinar, por ejemplo, cómo preparar al niño, porque el niño realmente ahora sí que le inducieron un semicoma, él iba dormidito, entonces tenían que prepararlo para poder volar y bueno, pues había una serie de instrucciones que tenían que tener los médicos, muy pacientes los médicos, doctor Willy con los doctores de Estados Unidos, explicarle qué iba a hacer, qué tratamiento le iba a dar, cómo tenía que estar listo, qué horas, en qué momento, cómo iba a ser el viaje. Todo lo que vendría siendo la preparación para que el niño llegara estable a Galveston, ¿verdad? Y que muchas veces en esos momentos tú no te das cuenta todo lo que pasa detrás de, y en el avión, después llega el avión, llega primero la camioneta, nos llevan al aeropuerto como privado. Película. Sí, en ese momento llega Televisa Monterrey a hacer la nota. Llegaron vestidos así como... Sí. Como muy todos de blanco, así. Sí, todos de blanco y sus maletas y sí, los doctores una cuadrilla y llegaron y todo como de película, de acción, Sí, muy fuerte. Muy la experiencia muy impactante. Muy impactante, sí. Y en ese momento, bueno, cuando estábamos, por ejemplo, en el avión, que era una avioneta chiquita, a mí que la verdad es que los aviones siempre me ha pasado que híjole, tienen de repente sus altibajos. No brinca, es que sí me ha pasado experiencias, pero bueno. Y en ese momento dije, es una avioneta, vamos a llegar en media hora y perdí el miedo. Cabía nada más lo que venía siendo la camilla de Christopher, lo envolvieron como en una colchita. Como un traje de aluminio. Y un traje de aluminio donde se le veía la pura cara, pero venía dormidito, el niño totalmente dormido. Y los doctores traían un tanque que lo iban moviendo, ¿verdad? Y los doctores se me acercaban a platicar, estamos teniendo tantos casos en México por las quemaduras, la gente pierde sus patrimonios, suceden por estas circunstancias, y finalmente llegan aquí con nosotros y bueno, los llevamos a este hospital, pero mientras los doctores me hacían plática en el avión, yo veía que levemente le movían al tanque de oxígeno, ¿verdad? Yo pensando que todo estaba normal. Al llegar a Galveston, nos subieron en una ambulancia y llegamos rápidamente al Chiners Hospital, pero al estar ahí, inmediatamente ya sabían todos los que estaban en recepción que llega Christopher y lo metieron todos corriendo y casi creo que era como que muy rápido, pues ¿qué está pasando?
¿qué está pasando? Porque realmente ahora sí que los doctores me venían distrayendo a mí, pero Christopher estaba teniendo un colapso pulmonar En porque pleno vuelo. como le perforaron el Con pulmón, la presión. no pueden volar así, entonces Creo que está tuvieron que entrar, entonces ya nada más salen, fírmeme aquí y ya leí el documento, lo que contenía y finalmente ya entran rápido otra vez a Cirugía. atenderlo. Sí, yo creo que no fue cirugía, fue como para checar bien lo que viene siendo el pulmón y lo conectaron para poder tener ese respirador. El niño desde las últimas circunstancias estaba con respirador, pero era un bebé que era un bebé de pecho, un bebé que estaba pegado conmigo. Entonces, en relación a la pregunta de que cómo lo hice yo con toda esa carga económica, por eso permití que la historia, volví a tomar la historia para que siguiera en el ritmo que aconteció. Y en relación a eso, ellos los volaron con la mamá, no el papá. Yo me quedé en Monterrey. Y yo estaba con un trauma ya tan fuerte en lo que estaba viviendo, que casi, podríamos decir casi desvariando. Y no paraba yo de llorar el suceso y total, hasta estaba en las calles caminando, tocando puertas y pidiendo oración y así como oído, la verdad, como en trance, así de esas, no sabía qué hacer, como desolado, confundido, Estabas disociado. asustado, sí, como oído, como tocando puertas, pidiendo oración y no sabía qué hacer, explicando la situación a la gente, a ver si podían comprender o que se les ocurriera cómo más poder ayudar, y me encontré un amigo de la iglesia, que es diácono hoy por hoy, Luis. ¿perdón? Luis Furukawa, y gracias Luis, porque él fue el que me dio el ubicatex, ¿verdad? Como dicen, fue el que me ubicó. Una zarandeada. Ya había visto el suceso, yo creo, en televisión o en algún medio, había hablado, se había enterado, había mucha oración, se empezó a generar oración por nosotros en la colonia y en las parroquias y demás. Entonces ya estaba enterado y me encuentra en la calle y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Si ya vi lo que sucedió con tu niño. Y ya le dije yo, no, pues me quedé estoy viendo a ver qué puedo resolver yo aquí, económicamente, le digo, me estoy moviendo y viendo a ver qué puedo resolver. Me dijo, no, la situación te rebasó, ya te rebasó totalmente, por completo. Entonces te vas a olvidar de todo eso y te vas a ir con tu señora a alcanzarla ya. Y tu lugar es a su lado todo el tiempo hasta que esto termine en lo que tenga que terminar. A su lado. ¿Cómo pagamos todo esto? Y está todavía con los números también y todo. ¿Cómo pagamos todo esto que está generando y cómo le hacemos? Y no quisiera, mi temor era llegar a perder hasta la casa. Todas esas cosas que como uno le vienen a la mente. Y me dice, ¿has oído hablar de la providencia divina? Sí. Pues ahora la vas a experimentar. Y te vas a ir con ella, vas a estar a su lado. Y a ti y a tu señora no les va a faltar absolutamente nada. Nada. Y te vas a acordar de mí. Nada les va a faltar. Y tu lugar es ahí con ella. Y le hice caso. Ya me quedé, pues, ¿qué ando haciendo? Ya ni andaba haciendo nada, ni trabajo, ni nada. Ya andaba yo como loquito. Entonces ya fui me acompañó mamá. Y me apoyó los compadres Pepe y Yasmín. Y nos acompañaron, ya los alcancé. Ya fue que los alcancé y ahí dicho y hecho, providencia divina todo el tiempo. Y pues ahí donde tenía yo que estar. Sí, porque cuando llega mi Chimao era la mamá y el bebé, el papá no. Nos llevamos a la mamá del bebé, incluso dentro del hospital, a habitaciones con 3, 4 camas para que las mamás de los niños descansen, duerman ahí. Exactamente, entonces no había papás, los papás a lo mejor que llegaban estaban en otros lados, entonces era como que siempre allá le daban el lugar a la mamá de una forma prioritaria, los médicos
incluso preguntarle, mami, ¿tú qué piensas de esto? La intuición, le daban mucho, su lugar a las mamás, los médicos, porque así era como se manejaba ya. Yo creo que por la parte instintiva de lo que nosotros sentimos que el niño esté nervioso. Y entonces fue cuando vi muchas historias, conocí a muchas mamás, vi también tristemente un fallecimiento. Llego yo a la habitación de ver que Christopher le estaba dando un poquito de hipotermia. Porque me faltó aclararles una cosa. Cuando hay un accidente de quemaduras, una quemadura es tan fuerte que con lo único que se quita el dolor es con morfina. Yo, ¿cómo puede ser posible que le estén dando morfina? A un niño de 10 meses. El dolor es tan fuerte que solamente la morfina lo puede controlar. Sí, y eso es algo terrible, porque cuando la morfina se le dan ciertas dosis al niño, llega un momento en que los doctores dicen, yo ya no puedo dar más dosis. Y en ese momento en que dicen, ya no puedo dar más dosis, El dolor Christopher se retorcía de dolor. Incluso el corazón le creció. Y yo decía, es que le tienen que dar morfina porque el bebé no aguanta. Yo entraba a la habitación, aquí en Monterrey, siempre estuve en UCIP, y le digo, madre, es que yo no puedo ver a Christopher. Yo entro, oro, pero yo nada más lo veo hasta el cuello. Él estaba todo vendado, de sus piernitas conectado, pero la quemadura lo que hace es inflamar la piel. Entonces la oreja estaba totalmente destruida. Una orejita achicharradita, el cartílago. Sí, los ojos se le hundieron, la cara se le desfiguró. No era el bebé que yo tenía en brazos. Entonces, voltearlo a ver era... prácticamente se te doblaban las piernas y te desmayabas de dolor como madre. Y dices, que no es Christopher, no sé por qué el rostro se le inflamó así. Y me acuerdo que la oración era tan fuerte de mi papá, de todas las personas. Y llega un momento en que dices, Señor, ayúdame porque no reconozco a mi hijo, pero tú haces nuevas todas las cosas. Christopher no veía, porque sus ojos se llegaron a cerrar de la quemadura. El hinchazón. Sí, o sea, de la hinchazón, exactamente, se fueron haciendo chiquitos hasta cerrarse. Entonces, todo el tiempo que él estuvo en intensivos eran los ojos hinchados y cerrados. Y llegaron a hacer pruebas para ver si iba a volver a ver. Y yo me acuerdo que iba a cumplir años el 27 de septiembre y yo decía, es que yo lo que quiero regalar es que Christopher vuelva a abrir los ojos, que vea, porque se le cerraron, no los podía abrir de tan pesado que estaba el párpado hinchado. Era una cosa impresionante. Entonces cuando alguien me platicaba, es que se quemó mi tía, es que se me quemó mi amiga, es que no tiene comparativa un caso con otro de ver qué tan fuerte fue. Incluso hemos llegado a la posibilidad de que en un futuro se llegara a filmar para que la gente vea qué tan fuerte es una quemadura, o sea, cómo llega a la piel a inflamarse tanto que la persona se vuelve irreconocible. O sea, era muy, muy fuerte ver a mi Christopher. Nada más mi comadre lo vio, entró ahora sí que de infraganti y ella también se quedó impactada porque nunca te imaginas que ¿Cómo es el proceso adentro? ¿Cómo se ve el paciente? No te lo imaginas. Nada más lo que los pueden ver, que son los papás, los abuelos, que no los dejamos entrar. La verdad... Por ser adultos mayores, porque el impacto también no sabemos cómo nos iba a pegar a los abuelitos. Honestamente, yo pensaba, es que si dejo entrar a mi suegra, si dejo entrar a mi papá, si dejo entrar a la esposa de mi papá, van a dar al niño por fallido. O sea, no van a haber esperanzas. ¿Por qué? Porque como se ve el niño... y como hablaban los doctores, entonces era como que no ver un panorama positivo, un panorama con esperanza. Y no queríamos que ellos ya inconscientemente bajaran la guardia, porque ni nosotros la queríamos bajar, pero pues no queríamos que ellos se dieran cuenta qué tan impactante se veía el suceso. Pero sí, volviendo a los temas de morfina, de esos medicamentos tan fuertes que el niño tuvo, pues fue lo que después al llegar a Galveston me hizo estar viendo la evolución de Christopher. Ya llegó con pseudomonas porque se infectó con pseudomonas. ¿Qué es pseudomonas? Es una infección que da a los niños que tienen quemaduras. Es una infección que da en heridas profundas. En heridas profundas. De cualquier tipo, pero quemadura se da mucho como infección y es mortal.
Ok. Y allá, pues, principalmente llegó por las quemaduras, el pseudomona y el pulmón. O sea, eran 3 detalles gigantes que tenían que ahora sí que tratar. Y finalmente yo me acuerdo que llegué a la habitación porque me tocó ver casos terribles, terribles de aquí de Monterrey también. Por ejemplo, el caso de una niña que con una secadora se quemó de 12 años porque le explotó. La abuelita se quedó en Monterrey, la niña allá fue el 95% de su cuerpo. Entonces me tocaba a O mí, sea, se incendió. literal. Sí. Entonces yo pasaba por la habitación de crisis, tenía que pasar por enfrente y yo veía a la niña. O sea, me tocó ver casos Tus niños. horribles, o sea, no nada más a Christopher. Manuel se quemó el 60% de su cuerpo a los 3 años por una olla de carnitas, andar persiguiendo un perro y caer adentro. Y también era ver a Manuel cuando pasaba. Y algo muy bonito, eso fue en Galveston, en Monterrey. Me acuerdo que tenía sus compañeritos pacientitos, y uno era Jesús, María, y el otro era Angelito. Ay, qué hermoso. me llamaba la atención. Y Christopher. Y el papá de Angelito, que era un niño especial, él tenía un problema de soplo en el corazón. Y el papá ya estaba haciéndole caritas a su hijo, nos agarrábamos de la mano todos los papás cuando íbamos a entrar a ellos y Eso rezábamos. estuvo muy interesante. Y ya cada quien se iba a sus cuevitas sí, a ver. se hace un lenguaje ahí muy interesante, que es donde platicamos eso de la hermandad, ¿no? De cómo te das cuenta que todos somos iguales y que hay un momento en que nos necesitamos. Y había muchas cosas que se decían uno con nuestros papás, que había sentado en las salas de distintos hospitales sin importar con situación socioeconómica ni nada. Y sin nada más era ver los ojos de los papás y todo ya se había dicho todo. Como en una plática no verbal donde compartíamos lo que estábamos viviendo y sin necesidad de palabras. Eso fue en Monterrey, porque en Galveston ya eran puras mamás. Y una de las mamás de un niño de 4 años, ella fue con un enchufe de luz que el niño le hizo un corto al prender la tele. Ella se fue a la tienda, se fue no recuerdo si fue en Chihuahua o en San Luis, en otro estado. El niño fue una quemadura eléctrica, o sea, hay quemaduras eléctricas, hay quemaduras por escaldaduras, que fue la de Christopher, por agua, quemaduras por aceite. ¿Escaladuras? Escaldadura. Con agua hirviendo. Líquido, aceite hirviendo. Aceite Y hirviendo. parece que es de las quemaduras más comunes con niños chiquitos es así. Okay. Hay quemaduras eléctricas, hay quemaduras por explosión, Contacto. que son las que normalmente conocemos, por contacto. Hay quemaduras Por abrasión. Por abrasión. Las de contacto también son los sartenes calientes que a lo mejor no tienen ahí agua, pero lo tocas y es El que se cae de la moto y se raspa todo en el pavimento, es abrasiones. Abrasiones. Y ese niño de 4 años, yo recuerdo que entré a la habitación, yo venía pues sí, preocupada por Christopher porque tuvo una hipotermia, y me acuerdo que traía un libro la señora, y en el libro traía un dibujo del niño y traía diferentes, una foto, un recuerdo, y todas llorando, y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y era precisamente el libro que les dio el Shiners a los niños que fallecían, con todas las cosas y los recuerdos del niño. Entonces yo me quedé fría. Era mi segundo día en el hospital y me tocó. Falleció, y aparte decían el nombre del niño que fallecía. Entonces los papás que tenían el niño ahí quemadito, en nuestro caso también, pues obviamente pues era una mezcla de sentimientos, porque era de oír el nombre de un niño, pues ya falleció un niño, por un lado, y por el otro lado era un respirar de que no era el tuyo. Era un libro de memorias que le hacían a los niños, pero a mí no me había tocado ver un caso así al entrar a la habitación, y fue como que muy impactante para mí ver cómo la señora nos estaba mostrando el libro. Al niño lo iban a traer a México para poderlo velar, y cómo no se había podido hacer nada porque ese fue el 85%. Por eso yo comentaba los porcentajes. De quemadura. ¿Cuánto fue el de Chris? El Christopher fue el 40%, segundo y tercer grado. A los 10 meses. A los 10 meses. Pero había niños, Manuel, que era de 3 años, 60%. La niña de 12 años, 95%. En aquel momento, Diferentes. alguien me comentó que era el bebé más chiquito que había llegado en Shiners, Sí. en su historia del hospital. En la historia del hospital. El hospital, entonces por eso Televisa vino a grabar también cuando A ver, yo Cuando les lo quiero hacer volaron una para allá. pregunta esa era la nota. desde mi ignorancia. Ahorita que me mencionas cómo se dio el accidente,
Bueno, más bien, antes de yo grabar aquí con ustedes, le comenté a una conocida que íbamos a grabar con una pareja, que es su hijo, todo el tema, ¿no? Y me dice, yo conozco, o un familiar mío pasó por eso, y me contó exactamente la misma escena que ustedes me están contando. El andador, Doñita. El andador, la estufa, la olla de agua hirviendo, se le vino encima, todo el tema. ¿Qué pasa ahí con el tema de los andadores? Sí, A esas edades, ¿es parte de la prevención que ustedes hacen? Es sumamente peligroso el andador. En muchos países está prohibida su venta, incluyendo Estados Unidos. Uh-huh. En México, en varios estados. En aquel entonces era legal la venta de andadores en el estado de Nuevo León. Uh-huh. ¿Ya no? Costó muchas firmas, ya no es legal la venta de andadores en negocios formales. Okay. Se sigue vendiendo en algunos mercados. Okay. Pero yo siempre que tengo oportunidad, y mucho tiempo lo he tratado también de difundir, si un familiar llegara con algún tipo de andador, así sea un familiar muy querido y muy cercano, pues no dárselo al niño. Y si el familiar se va a ofender, que se ofenda. Es que hay unos, no andadores, sino unos como fijos, que son los que los niños saltan y les ayuda a la motricidad. Ese es mejor, sí, ese es son mejor. Los fijos son Sí, ese es mejor. Sí, son como Sí. gym, no sé qué. Sí, algo sí. de- Ándale. Todavía no sé si actualmente se vendan o no andadores, pero la prevención que nosotros nos enseñaron en el mercados. hospital fue que el andador es peligroso porque el niño alcanza distancias que luego tú no puedes llegar a detener. Velocidades que no te esperas. Velocidades, exactamente, y que se pueden voltear, se han volteado en escaleras, Sí. Sí, quemaduras. O sea, no nada más son las quemaduras, es el tema también de que se pueden ir No sé, de rebote por rodar, las escaleras. o pegas en un mueble y si no te cae agua hirviendo, te cae algo pesado. y de Te que las cae algo piernitas, pesado, creo que también, o las Exacto. esquinas de las Sí, de las ¿verdad? esquinas No de les las ayuda. de las Ah, mesas, también, porque ellos más están a alto. la altura y Ujú. están corriendo y Claro, se pegan o sea, directo. Exacto. Sí, es muy peligroso. O sea, sí es Porque un- aparte no tienen control, Ellos no no tienen tienen control hacia dónde van. Exacto. Entonces pueden ir a cualquier lado. Sí, es muy De hecho, peligroso. mi sensación era que el niño no alcanzaba el piso con los pies. Esa era mi sensación. Entonces, de repente, en un momento de susto o algo, logran alcanzar y ellos mismos que corren, pues ni siquiera están viendo Para ellos es una novedad. Les queda aquí el andador. Exactamente, son los riesgos que conlleva tener andador, exactamente, que el niño vuele impulsivamente, pues no va. Pero bueno, finalmente ya los papás, al tener esta información, pues sabrán qué medidas tomar en base a un testimonio que fue el accidente de nuestro hijo. Es por eso que al momento de preparar la información que se preparó desde conferencias, desde libros, pues platicamos a la gente la importancia de ciertos cuidados y ya lo dejamos a la elección de cada padre de familia que va conociendo nuestro testimonio. Pero realmente un accidente con quemaduras puede suceder en cualquier momento y por circunstancias inesperadas, ¿verdad? Que realmente los accidentes siempre están a la orden del día, es lo que les comentaba a los papás, pero hay algunos que se pueden prevenir, hay otros que no, que son, por ejemplo, cuando llega un terremoto y pues no sabes, ¿verdad?, que va a venir un terremoto, causas naturales, obviamente, pero hay algunos que sí podemos llegar a hacer lo posible Por reducir el riesgo. por reducir el riesgo, por tener conciencia, por evitar a lo mejor algo que está a tu alcance, pero obviamente los niños juegan, se caen, brincan, eso es algo inevitable. niños. Sí, Pero, sí. pero aquí hablamos de accidentes de riesgo mayor donde pueden perder la vida, Sí. donde está en riesgo, ahora sí que su salud física fuerte, ¿verdad? O Sí, sea, la idea es no ser sobreprotectores, pero sí ayudar a reducir el riesgo de accidentes de gravedad. Ya no estamos hablando de raspones, un accidente de gravedad. Y empezamos decidimos tratar de hacer algo para ayudar a que... De hecho, es la siguiente pregunta. ¿Cómo deciden transformar todo ese dolor que tienen en un propósito de vida que ayude a las demás personas a la prevención y a todo lo que ustedes difunden? exacto, enfocamos ahí varios puntos importantes, el arte,
lo que viene siendo el arte a través de libros, de obras, de películas. Enfocamos también la prevención a través de accidentes, todo en conjunto con la información aprendida que tuvimos en el hospital, porque cabe señalar que estuvimos apoyados por el área de psicología, estuvimos apoyados también en ese punto donde, ¿qué vas a hacer cuando llegues a Monterrey con tu bebé? ¿Cómo lo vas a cuidar? Porque esa parte no la brincamos, o sea, el accidente que se vivió con Chris fue una enseñanza tan grande y tan dolorosa que me brinqué la parte cuando fue, por ejemplo, el primer baño de Christopher. Nosotros no sabíamos, ignorantemente, por qué hacían tanto show por un baño. Lo subían a la camilla, las enfermeras aplaudiéndole como si fuera carnaval, o sea, pero viéndolo con ese amor, porque las enfermeras y los enfermeros en el hospital de Chiners a mí me impactaron, abrazaban a los niños quemados de una forma tan bonita, tan empática. Ahí no importaba si el niño no tenía una parte de su rostro. Christopher tenía amiguitos que desde chiquito se acostumbró a abrazar con diferentes circunstancias. Había, por ejemplo, accidentes también de una niña japonesa que fue en el gimnasio. Ahí le cayó un aparato y ella no tenía movilidad en las piernas. O sea, no nada más son de quemaduras, también atiende otros tipos. Quemaduras, traumatología infantil. Y traumatología infantil, es correcto. Pero cuando tienen su primer baño, es algo que sí, la verdad no le deseo a ningún papá. Y al ver todo eso dices, hay que hacer algo porque fue demasiado dolor. Les pusieron simplemente a Christopher morfina antes de bañarlo. Otra vez morfina. Yo, ¿por qué le están dando medicina para el dolor, la morfina? Y era porque al bañarlo tenían que raspar las heridas del niño para que sangrara. Y si no sangraba, no era... Para que no se infectaran. Para que no se infectaran, para que empezara a sanar también. Quitarles el pellejito. Ese es el proceso. Todos los días. Cada vez que se baña. Todos los días. Cada vez que se Diario. bañaba. Por eso escribí... Es una tortura. Es una tortura. Porque esa primera vez lo hacen las enfermeras. Eso es lo más horrible que una mamá puede vivir. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Realmente dije yo, las mamás tienen que saber que un accidente de quemaduras es algo terrible. Es algo terrible porque el dolor que ves en tu hijo nunca se te va a olvidar. Entonces para mí fue como que un parteaguas ver todo eso que sufrió el niño a una edad tan pequeña y después de que lo bañaban tenían juguetitos ahí y se los daban porque pues era como un premio, pero muchos niños no querían bañarse por lo mismo. Entonces después nos toca a nosotros de papá aprender a bañar a Christopher y la verdad es que yo no podía, lo hacía Omar y Omar tampoco podía, no podía. Le dábamos 20 malas palabras nuevas, inventé cada año. Que no me sabía. Sí, no, que ni yo me sabía. Nuevo diccionario. No, te vuelven loco. Sí. Le daba la medicina, se la dábamos un poquito antes y después de que se la dábamos ya era la hora de pasar media hora para bañarlo y después era ponerle sus parches, sus camisas de presión, que son las que Michimao les da a los niños y la verdad es que apoyan muchísimo a Michimao porque esas camisas son carísimas y los niños van creciendo, necesitan tener todo bien apretadito para que la herida vaya sanando. No les puede dar el sol, entonces muchas circunstancias que ahí te van preparando y eso. ¿Ya cuántos años tenía Christopher? Pues tuvo sí, era todavía bebé. Menos de 2 años. Sí, menos de 2 años. Sí, su primera palabra, para un niño normal la primera palabra es mamá, a lo mejor después papá. Para Christopher su primera palabra antes de mamá fue doctor. Doctor. Fue el primero que dijo en su Sí, él estuvo rodeado de todo el cuerpo hospitalario y tenía su área también de distracción ahí en la casa Galveston, donde está la casa Ronald. Ahí estaba lo que Ronald McDonald donó el payaso y había áreas de juego, áreas de educación, donde estábamos ya mi esposo y yo juntos, donde ya nos teníamos que hacer cargo de él. Una vez saliendo de intensivos, ahora era que los papás los cuidaran y llamar a través de un teléfono si había una emergencia. Pero no te podías regresar, tenías que seguir
en observación y yendo al hospital todos Sí. los días bajo un itinerario que empezaba a las 6, 7 de la mañana para que el niño llevara sus terapias. Incluso las terapias no nada más eran de curación, eran de movilidad. Es fecha que Christopher batalla con la motricidad fina y ya tiene 12 años y es algo que los doctores me llegaron a Yo comentar. quiero que iba a batallar toda su vida con motricidad fina, porque Sí, la motricidad fina, es escribir la así. etapa que más se va desarrollando, esas habilidades son más, pues está acá. Y bueno, pues entonces volviendo a la pregunta que me hiciste, a partir de ver todo eso, nace precisamente el querer hacer algo, el dar una conferencia. La primera conferencia que dimos fue precisamente aquí en Monterrey, Rescatando una Estrella. Y hablaba de todo lo que vivió Christopher, hablaba también de cuáles son las medidas principales de prevención en el hogar, un manual que se les entregaba a los padres de familia. Regalábamos manuales. Era algo muy completo porque era testimonio más todas las áreas de prevención que son varias, ¿verdad? No nada más enfocadas ahora sí que en las quemaduras. Tenemos varias áreas. Entonces, hablando de áreas, por ejemplo, podemos hablar de algo de traumatología, algo de vialidad. O sea, tenemos diferentes áreas y después de ahí fue lo que viene siendo. Estuvimos casi 6, 7 años dando conferencias. Vimos que el tema no está arraigado a la cultura. Entonces nos tomó 6, 7 años. No hay cultura de la prevención. Nos tomó 6, 7 años darnos cuenta que los papás no nos iban a hacer mucho caso. Entonces se hacía convocatoria de gran número de papás y eran pocos, unos cuantos. Pero por ejemplo, tú que eres psicóloga, que estás en esa fase de entender toda la parte emocional que también se toca dentro de los temas de prevención, hicimos unas conferencias que eran de pura psicología, tanto para la mamá como para ver las personalidades de los niños, que fue lo que fuimos ahondando. Vamos a analizar, a ver, personalidad A, personalidad B, pero veíamos, por ejemplo, cuáles eran los niños que tenían más riesgo de accidentarse de acuerdo a su personalidad, no nada más en las primeras etapas, que es la edad de oro, sino más adelante. Hicimos la conferencia, el análisis del comportamiento del niño inquieto. Hay una relación directa entre el niño inquieto y el accidente de gravedad. A ver, una pregunta también desde mi ignorancia, desconocimiento. ¿Es algo energético? O sea, eso. Te lo voy a preguntar por esto. Y es algo que no lo he platicado. Yo cuando estaba chiquito, tendría, no sé, 9, 10 años, tercero de primaria, teníamos un amiguito que era el hijo de unos muy amigos de mis papás, que siempre convivíamos mucho, estaban en el mismo colegio, creo que era un poquito más chico que yo, pero ese niño todo le pasaba, o sea, todo lo que te puedas imaginar, todo le pasaba. Nada grave para ir al hospital, bueno, sí, al hospital para curaciones, pero todo le pasaba, o sea, híjole, te sentías hasta seguro a estar con él porque pues a él iba a pasar, a ti no. Pero así, o sea, pobrecito, siempre traía un parche aquí, siempre traía un moretón aquí, siempre traía un brazo roto. No sé si es energético, pero a mí siempre no me pasa. Yo no puedo pasar por una cancha de fútbol o de básquet porque la pelota va a mi cabeza. Okay. Yo no sé si tenga que ver con temas energéticos, pero es más, yo paso así. Atracción o algo. Yo paso así. Porque siempre me caen. A ese niño, pero no me pegan. Todo le pasa. Okay. Siempre me es así. Entonces, me imagino. Debe ser chutado. Sí, no, siempre estoy así como de portera porque siempre van hacia mí la pelota, pero porque yo también le tengo miedo. A lo mejor es algo que estás atrayendo, no sé. Pero pues volviendo a eso. Al tema psicológico. Ajá. Sí, es que el tema psicológico va unido totalmente a los accidentes, porque finalmente lo que analicé en forma personal fue cómo cada niño que se accidentó con las mamás que conocí era diferente, pero ya después analizando las personalidades que tenía, por ejemplo, como tu amiguito, cómo era tu amiguito, a lo mejor era muy más inquieto. Muy inquieto, exacto. Sí. Era de que íbamos corriendo y él era el único que se estrellaba en el vidrio. Todos pasamos por
por la puerta de vidrio, pasaban por la puerta y pum, se estrellaba. Sí. El único. Exacto, entonces, por ejemplo, como papás, cuando tenemos niños, ahora sí que son diferentes como los dedos de las manos, ¿no? Que es lo que normalmente dicen. Entonces, era identificar la personalidad del niño y después ver cómo el niño iba a reaccionar, con qué impulsos, con qué estímulos, para después atender la parte emotiva, llevarlo al papá a entender con herramientas cómo ayudarle a un niño inquieto, ahora sí que a prevenir un accidente. Y finalmente todo eso era la parte formativa de cada conferencia, que sabemos obviamente siempre... Varios temas de conferencia. Sí, siempre lo decimos, los accidentes... Pero tú estás hablando desde el punto de vista que la personalidad como más impulsiva o más reactiva, intrépido, pues son los que son un poco más propensos, pero aparte de esta personalidad hay otra. Puede ser la personalidad, por ejemplo, curiosa, el niño que es muy curioso. Como Eugenio, hijo de su madre. Bueno, ya Sí. pasamos también por quemadura también. Ok. Ya también pasa. Curiosos. Sí, la plancha del pelo la tenía y va y agarra y pues sí. Exacto, precisamente lo que viene siendo planchas, ollas, planchas desde el pelo, planchadoras de cabello, planchadoras de la ropa, la cafetera conectada, eran típicos los niños que llegaban que habían jalado el cordón. Entonces influye la personalidad curiosa, la personalidad inquieta, eran diferentes tipos, como que esos son los de más riesgo y finalmente todos hay que cuidarlos, pero cómo observar como papás cuáles eran los niños que podían ser más propensos, ¿verdad? Hay temas, Ver ciertos puntos, ver ¿no? ciertos puntos claves. Exactamente. hay ahí está temas muy también, interesante. como la falta de organización. En un hogar también puede generar abrir puertas para accidentes. Pues cuando hay una falta de organización en el hogar, por ejemplo, es hogares donde no hay mucho cuidado de cosas, por ejemplo, juguetes tirados en el piso donde no van. En las escaleras, es lo más común. Sí, o que la persona que está haciendo el aseo deja los químicos al alcance de los niños. Los jabones en el piso del jabones baño. en un piso de una regadera, de todo lo que es falta de organización en un hogar y de esos Pero, cuidados. por ejemplo, en cuanto a los accidentes por quemaduras, ¿cuál es el accidente más común en porcentaje? Escaldaduras. Quemaduras por escaldaduras. O hirviendo, sí ¿Es que puede líquido ser. o aceite hirviendo? Sí, es más agresivo sí, el aceite sí. que el líquido. por los Y dos. de contacto entre el que mencionas tú, el de las planchas, ese es muy típico. ¿Del Ah, pelo o planchas de...? No, planchas de... Planchas y la estufa. De los dos, porque De los los dos. dos. realmente El de ahorita- Eugenio fue el de pelo. Sí. Sí. Ese es súper común a cierta etapa, que es cuando empiezan a curiosear, a ver qué estiran, entonces dejar la plancha conectada. Entonces la O organización... incluso la desconectas, pero se No, tarda, se queda en, caliente. se tarda Exacto. en enfriarse. Claro. Entonces ahí es cuando tú ya dices, ya desconecté ya todo, pero no sabes que llega el niño. Es correcto, como que llega, no te esperas, a lo mejor piensas que ya se durmió, como la mamá, es que voy a traer al niño para bañarlo y no lo encontraba y el niño ya se había caído a la bañera con agua caliente. porque todavía no la enfriaban. Es como que la mamá se convierte ahora sí que en una todóloga y después de ahí sacamos precisamente el tema de las mamás, qué sucede ahora sí que con la mente de nosotras como mamás, cuando tenemos un bebé, cuando pasamos los primeros meses, si viene la depresión, si baby blue creo que se llama la Sí, primera, sí. y qué sucede con nuestro entorno, cómo va cambiando, cómo vamos percibiendo, cómo vamos sintiendo, y a partir de ahí, bueno, ahora vamos a platicar qué siente la mamá, cómo ella está analizando este nuevo entorno en el que tienes un bebé chiquito, en el que ya no te vas a dormir toda la noche, que te vas a levantar cada cierto tiempo, que hay que quieres tener todo bajo control, pero al mismo tiempo no se puede tener, ahora sí que imperfectamente feliz como su programa, hay que buscar La imperfección. sí, o sea, nunca vas a tener la casa perfecta, pero cómo poder analizar cuáles son los puntos de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente de la mamá cuando pasa esa etapa y nace la primera obra de teatro que se llama Neblina, la historia de Vivian? Ya como fundación y casa productora nace una obra de teatro que se llama Neblina. Chris Prevents
Cristo Events ya es casa productora y fundación. Sí. Ok, perfecto. Y ahí hablamos de una mamá joven basada en el testimonio de lo que vivió Cris. Una mamá joven que tiene un bebé y que su esposo viaja mucho y que dentro de ese entorno ella se queda sola con el bebé a cambiarlo, a cuidarlo, pero cómo va ella cambiando, tanto física, emocional, su cuerpo es diferente. Trae una sobrecarga de actividad mental y social y todo. Pero es lo que muchas veces no volteamos a lo mejor analizar con esa profundidad psicológica, ¿verdad? ¿Qué pasa con cómo la mamá afronta esta etapa de cuando no tenían, bueno, es que nosotros, por ejemplo, Christopher tenía, era bebé, pero el grande tenía 12 años, se habían pasado 12 años, era como volver a empezar, era como ser mamá 12 años primeriza. después. 12 años después, entonces vuelves a empezar y bueno, pues ahí se basa la historia en, ahora sí que la realidad de lo que ella vivió, que también se hizo libro, está hecho el libro, el guión de Neblina. Ahorita más les va a pasar el WhatsApp, si quieren leerles va a gustar. Sí. Mucho gusto, cariño. Y bueno, después de ahí siguen saliendo más Sí, producciones. pues ahí traía muchas lecciones esa obra de teatro porque pues era un llamado a priorizar, organizarse, a priorizar, y a recordar qué es lo que sí es importante en la vida, porque uno se enfrasca en tanta y tanta cosa que pierdes de vista, dejas de priorizar qué es lo importante realmente en la vida. No siempre lo urgente es lo más importante. No siempre lo urgente es lo más importante, es correcto. Entonces esa obra trae ahora sí que el corazón abierto de una mamá que tiene un bebé pequeño. Entonces está padrísima, sobre todo para las mamás jóvenes ¿Y esa ya apenas no la siguieron haciendo? Fue en la pandemia, la hicimos, sí. Tuvimos una temporadita y Ajá. antes de la pandemia, de que iniciara toda esta situación, y la gente la abrazó muy bien, Sí. le gustó, porque nosotros como productores siempre tratamos de llevar obras de teatro pero que tengan humorismo blanco, no nos gusta, como te mencionábamos detrás de cámaras, el humor negro ni a lo mejor no hemos metido tampoco picardía, o sea, nos inclinamos más hacia lo infantil y el humorismo blanco, como Chespirito, que le encantaba el humorismo blanco. Sí. Entonces la obra trae humorismo blanco, trae mensaje fuerte, pero trae humorismo. Está divertida y trae su giro de tuercas y trae su lección. Oye, qué importante, sobre todo aquí en Monterrey, apoyar el teatro. Sí, claro. Porque sí, o sea, digo, ya ahorita que acabemos les platicaré mi injerencia, no mi incursión, mi injerencia en el teatro, pero sí es muy importante, sobre todo aquí en Monterrey. En México, wow, o sea, todo el mundo son teatristas, todo el mundo va al teatro, mucho apoyan. Y cuando vienen las obras de México, aquí se llena. Pero las obras de los regios para regios, no se llenan. Entonces, sí es bien importante que apoyemos el teatro, porque hay muchas obras como estas, por ejemplo, que son impresionantemente buenas y muchas veces no se les da la publicidad, no los conocemos, y la verdad que ir al teatro en Monterrey se van a divertir muchísimo y van a aprender muchísimo. Entonces, comercial en el sí, claro, sí es importante. Claro, y es algo, el teatro siempre deja algo, ¿verdad? Siempre es mejor cuando ves al artista, lo ves en vivo, sientes las emociones. O sea, es increíble. Es increíble y sí, es importantísimo invitar a la gente a que valoren nuestro teatro, porque creo que eso es algo cultural que tenemos que ir creciendo y aprendiendo también de las obras y también. Y hay mucho talento, hay mucho talento aquí en Monterrey, mucho talento. Correcto. Sí, se los digo. Muchísimo. Se los digo con conocimiento de causa. Saludos a toda la raza del regalo pendiente, a todos a los actores que conocemos. Un abrazo. Oigan, chicos, aquí tengo una pregunta que no entiendo. A ver, ayúdenme. Dice aquí, aprendiendo a cuidarme con soyas. ¿Qué son soyas? ¿Qué es eso? No hiciste tu tarea, mi amor. No hice mi tarea, pero prefiero que ellos me ayuden a contestar la pregunta de mi tarea. Bueno, yo tantito yo. Soyas es una jirafa. Ya nada más. Ok. Ya, ahora sí, ya. Aquí está Angelita, que sabe mucho de... Soyas es una jirafita que representa una niña traviesa. Y tiene toda una historia. Es una jirafita que viene de unas islas cerca de Nueva York, que se llaman las Islas Moreteadas,
Y es muy curiosa y vive cada experiencia. Y entonces el libro está lleno de aventuras para que el niño se divierta, pero también trae cada aventura trae su tema y trae su lección. De prevención, de seguridad infantil para el niño. Sí, es un libro que ha circulado en la ciudad de Monterrey y es el primer libro de prevención infantil dedicado a los niños. Los papás también los pueden leer, pero es un libro que siempre les comento que no debe faltar en ningún hogar, porque no nada más es para el niño, también puede ser para los papás. el papá, la abuelita, la niñera, la persona que va a estar ahí, que lea el libro Aprendiendo a cuidarme con Zoyas, se lleva enseñanzas para poder cuidar a los niños mejor. ¿Dónde lo podemos También. comprar? Sí. Sí. Nosotros ahorita el libro lo tenemos virtual. ¿Virtual? Es un PDF. Ese se puede compartir, bueno, al final o de una vez, no sé, puedo compartir su número de WhatsApp y ahí se puede solicitar y se envía. O se pueden contactar contigo mediante redes O sociales. contactarse ¿verdad? con nosotros también por redes sociales, que es Chris Prevents, CRISPREVENTS, eventos, chrisprevents@gmail.com. Ese es el correo. Y también Chris Prevents en Facebook, Instagram. En Instagram viene mucho del libro, vienen muchas gráficas para que lo vean. Es un libro hecho con toda la mano, toda la gráfica es ilustración AAA. El corrector de estilo es un escritor muy premiado en Nuevo León que se llama Armando de León, a quien le mandamos saludos y un agradecimiento también por lo que nos ha acompañado en esto, apoyado, y pues nos ayudaron psicólogas infantiles del Hospital Shiners a desarrollarlo bien. Y la ilustración, todo de primer nivel. Es un diseñador australiano el El que diseñador australiano que nos estuvo y apoyando. este libro trae muchísimas historias, son pequeños cuentos y segmentos donde va entrando la jirafa primero en el enfoque y después ya vamos viendo página por página cómo va evolucionando los cuentos, y tenemos a través de WhatsApp, ¿verdad? Que mencionaste. Puede ser a través del WhatsApp o ¿Qué también número de WhatsApp? o por Facebook, también vía inbox. Sí, si quieres pasar el número de WhatsApp, sí, el número de y lo WhatsApp y lo ponemos en sí, con en todos la los- edición ahí. Sí, ahí se puede solicitar, es 811-517-5316. Y ahí se puede solicitar y con gusto. Lo enviamos. Yo creo que toda familia de Nuevo León debe tener este libro. O sea, así como toda familia tiene una Biblia, toda familia debe tener este libro, porque es buenísimo y aparte van a aprender mucho. Sí. Oye, y si ahorita Gracias. los niños desde temprana edad les están metiendo iPads y todo esto, y tú ofreces un libro PDF, los mismos niños pueden tener por ahí el librito como que para hojearlo y así, ¿no? Sí, Es correcto, lo pueden abrir en su iPad. o sea, en el Verlo iPad, puesto positivo. sí, en el iPad y en la tablet se ve precioso y se puede imprimir también a colores las veces que se ocupe sin problema. Sí, está muy colorido, Está muy exactamente. bonito. Sí. Oye, bien dicen que Dios le da las batallas más fuertes a sus guerreros más grandes. Además de todo lo que han vivido, tuvieron como familia otra situación, Lo desafío. otro desafío. Cáncer de mama. Sí. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, es correcto. En el año 2023 me detectaron cáncer de mama. Yo no me lo esperaba, no me imaginaba que me fuera a dar esta enfermedad, a pesar de que había señales que yo sentía que Dios me iba diciendo. ¿Cómo que señal? Mucha debilidad, tenía mucha debilidad, me cansaba mucho, iba con el doctor y me daba vitaminas, me inyectaban vitaminas y sentía como que por dentro me iba apagando y nunca me imaginaba que era un cáncer de mama. Me acuerdo que yo le pedí a Dios, dime qué tengo porque yo me siento muy mal, rejuvenéceme, no tengo energía para estar con mi familia. Y entonces me hacen a mí el eco me hacen lo que viene siendo los estudios de mama, y ahí revisan que había BRAF 4, que es ya cuando tú tienes un BRAF 4 es porque te deben de hacer una biopsia. Y cuando me hacen a mí la biopsia, resultó, primero me operaron para no hacerme la biopsia directo, sacan el tumor y era cáncer de mama. Pasado por 4 cirugías. Esa etapa no la tenía tampoco
como bien dicen, fue otro desafío que se enfrenta a la familia, en la cual los niños tienen que madurar y en la que mis mismas amigas me decían, ahorita con la situación que tú estás viviendo, prepara a los niños, porque es otro distractor donde se pueden abrir puertas a accidentes, con quimioterapias, yo acostada, yo dormida. Entonces sí fue un desafío muy grande. Finalmente estoy aquí, gracias a Dios, pero sí pasé por situaciones muy fuertes. Conocí el área de oncología, que nunca en mi vida me imaginé que iba a visitar esa área, y los oncólogos ya los debes de visitar de por vida cuando vives una situación tan fuerte. Se me cayó el pelo todo. ¿En qué nivel estabas? Etapa 2B. Me llevó a los ganglios. Multicéntrico. Me llevó a los ganglios, me quitaron del lado izquierdo. Fue muy fuerte porque pues perdí un miembro, ¿verdad? Entonces, finalmente entramos ahora sí que en la etapa de estar yendo juntos al área de oncología, donde me ponían las quimioterapias, ¿verdad? Que es lo que menciono. Y durante ese proceso yo recuerdo que los niños empezaron a madurar, a ser más independientes. Angeli empezó a arreglarse sola para ir al kinder y estaba muy chiquita. Jesús estaba conmigo, que después entendí por qué Jesús seguía conmigo, mi hermano autista. Christopher y ellos se ayudaban cuidando a su hermano. Fue una etapa en la que la familia dio un giro de tuerca para entender cómo eran los roles, porque ya mamá no estaba presente. Ya mamá no podía estar a lo mejor como antes atendiéndolos. Todo tenía que cambiar, tenían que cambiar las circunstancias, pero al mismo tiempo yo avanzaba y fui avanzando en la vida cotidiana cuidando a Jesús, que muchas veces la familia dice, bueno, pero ¿cómo si tiene cáncer de mama va a cuidar a su hermano que tiene autismo? Y después, con el paso del tiempo, me cayó el 20 que cuando yo cuidé a Jesús realmente fue un regalo de Dios, porque desde que éramos niños, cuando nace Jesús, mis papás eran, es que tú eres la fuerte, tú eres la niña normal, tu hermano no va a poder salir adelante porque Jesús tiene un retraso muy fuerte. Entonces, efectivamente, Jesús tiene esa discapacidad que no le permite hasta cierto punto avanzar, y yo siempre crecí con la esperanza de ayudarlo, pero al momento de cuidar a mi hermano durante el cáncer de mama, yo no me sentí víctima del cáncer, yo seguía siendo la hermana fuerte. Después entendí que si Jesús no hubiera estado conmigo y hubiera estado, pobrecita de mí, tengo cáncer, y no, era, vamos a levantarnos, Jesús, vamos a hacer esto, vamos a echarle motivación ganas para salir. Sí, más aparte los guiones que hacía de la jirafita y muchas cosas. Entonces, ¿quién se iba a hacer cargo de su hermano? Sí, también digo, aparte de sus hijos, ¿verdad? ¿Quién va a suplir una mamá? Pero pues, aparte con un hermano también es única hermana. Y soy como su mamá. Mamá falleció cuando yo tenía 15, Jesús tenía 10. A los 42 años fallece mi mamá de un paro fulminante. Entonces, cuidar a Jesús durante ese proceso después me llevó a entender que me ayudó precisamente a no quedarme ensimismada en la enfermedad, en el proceso, sino a salir de mí, y aún como me sentía a veces los dos, es que sí podemos, Jesús, nos sentimos así, pero vamos a caminar, vamos a hacer esto, y yo misma me impulsaba para levantarlo él. Fue la primera vez que aprendí a caminar al ritmo de mi hermano autista, porque él camina bien despacito, como sus piernas las tiene muy delgaditas, camina tan despacito que a veces los niños, apúrale tío, y corren ellos, ¿verdad? Pero en ese momento era el mismo ritmo, el mismo caminar, era como entendernos, oye, yo no puedo, pero tú sí, Jesús, pásame el rollo, pásame el agua, o sea, era como una conexión muy diferente que tuve ahí con mi hermano, y empiezas a tener más empatía y a comprender muchas cosas, ¿no? El ritmo de cada quien, sobre todo. Qué admirable eres, Maya. La verdad que felicidades, qué lección de vida nos dejas. Y aparte me aguanta a mí. Qué bueno, y tú desde el punto de vista del cuidador, que también el vivir claro, como el cuidador de tanto el tema de Cris, ahorita nos vas a contar cómo es la vida actual de Cris, también el tema de la debilidad que ella sentía anímica y corporal, y aparte el otro niño a tu cuidado también, porque pues tú eras el fuerte, ¿no? Entre comillas. Pues ahora sí que estabas toreando. Sin las comillas. No, pero si es peruano es bueno, ¿eh?
Si es pelón es bueno. Ah, claro. Garantía. Claro, Mi claro, mamá sí. decía- La frente muy en alto. Sí, ¿no? la frente muy en alto. Mi mamá decía, no hay pelón jodido. Por eso me busqué un pelón. Sí, o sea, va a estar pelón, pero me lo hallo. Actividades actuales. Actividades actuales. Te hemos visto mucho en restaurantes, te hemos visto mucho promoviendo el libro, Sí, sobre todo, sí. Promoviendo la cultura. Sí. ¿Qué más? ¿Qué viene? Bueno, primeramente pues agradecerle mucho a la gente. Sí, hay restaurantes que nos apoyan. Para mí es terapia, seguir compartiendo. Vimos que el tema no está arraigado a la cultura, entonces forzosamente nuestra filosofía es ir por la vida de un niño. Y si el proceso de momento demanda ese face to face y llegar con el testimonio y mira, me pasó y que no se repite en tu hogar y tener un libro para que tu niño se cuide o aprenda a cuidarse, encantado lo hacemos y así lo he estado haciendo. Y agradezco de todo corazón a la gente que así lo entiende y que me regala su tiempo y me permite compartirle un poquito de mi experiencia y pues que me escucha. Y así bueno, nos conocimos. Sí, Así nos conocimos, en unos tacos. Así nos conocimos. Y de ahí salió la invitación. Sí, y pues agradecer a las empresas que nos apoyan también, muchas con abrirnos puertas. Y de momento, bueno, pues lo que sigue es, estamos trabajando en un libro impreso que va a traer un tema de seguridad infantil. Y ese libro ya no tarda mucho en salir, va a estar precioso. Es un libro impreso que viene tanto impreso como en audiolibro. Viene pronto, ya lo verán. Y también estamos trabajando en una serie y en un programa infantil con Soyas, la jirafita Soyas. El programa es Soyas y sus amigos. Pronto va a estar ya en redes para que lo puedan disfrutar, nos puedan seguir, y ahí la idea es llegar directamente a los niños, y esperamos ser de su agrado y que aprendan mucho también a cuidarse, no nada más a sí mismos, sino a cuidarse a sí mismos y a cuidar a los compañeros también, los compañeritos. Pero un niño que aprende de seguridad infantil, de prevención, pues se convierte también a su vez en un superhéroe para sus amiguitos, ¿verdad? En un líder. Si un amiguito está a punto de tomar una decisión equivocada y que lo pone en riesgo, pues él es quien va a poder decir, espérate, vamos a hacer mejor lo hacemos así. Importante información para los niños. Qué importante información. Felicidades. Gracias. El primer libro de Soyas, que es Aprendiendo a Cuidarme con Soyas, que es el que ustedes tienen, salió impreso en la pandemia y se agotó, salió un tiraje bastante amplio. Era un libro con pasta dura, era un libro que tenía todos los cuentos, así como los ven ustedes. Y estos libros que van a salir ya van a ser secciones. Ya vamos a desglosar un poquito cada uno de los temas. Ya no son los temas, ahora sí como en el libro de Aprendiendo a Cuidarme con Soyas, que vienen todos completos. Ahora ya vamos tema 1, tema 2, desarrollando tema 3, cada uno de los temas. Sí, ahora sí, qué padre. en forma de aventura. Van a ser tomos y ahora sí la aventura más desarrollada, y cada aventura pues sigue teniendo su tema, sus lecciones en torno a ese tema. Y todo es seguridad infantil y prevención. Y viene pronto, pues ya en septiembre, si Dios quiere, estrenamos ¿El Hogar de las Sombras? Reestrenamos porque hubo un preestreno. Fue un preestreno el año pasado, una película. En un festival, ¿verdad? Sí. En un festival que se llamó, y la película es El Hogar de las Sombras. Y ahora sí viene el estreno oficial, donde esperamos poder estar en... ¿Van a estar en cines o en van a cines, estar en plataformas? Vamos a estar en Cinemex, 30 salas a nivel nacional, aprox, Okay. y la idea es que la gente pueda disfrutar de la película. Y la película tiene como actor principal un niño Down, y que es el actor Irving, Araujo, a quien le mandamos saludos también y lo queremos mucho. Y tiene la participación de Adriana Guti, la villana de Cindy la Regia, la serie de Netflix. Participa ahí en la película, participa mi esposa, la actriz Mayela Chapa, participa la actriz Angeli Blanc, y mucho talento regio. Está basado en un testimonio real. Basada en un testimonio real.
Normalmente no me gusta decir mucho de las películas porque tiendo a emocionarme y les La spoiler. ya cuando acuerdo, ya Mayela me puso el pellizco. Sí, claro. Sí. Pero No, para que la vean, para que es drama, vayamos a verla. es un drama y trae un mensaje muy profundo. Y trae formación. La película exalta a Dios también, trae un momento de exalta a Dios, ecuménica, familiar, pues para que nos la puedan disfrutar y seguirnos. Se va a estar promoviendo en su momento en nuestras redes, en medios, pues, seguirnos. El Hogar de las Sombras, tomen nota, Sí, lo que genere de fondos va a ser para la fundación también, para la misma causa. Todo. Excelente. Sí. Oigan, chicos, a ver, prevención de accidentes. ¿Qué nos pueden recomendar de que saben que para los papás que tienen tanto niños chiquitos como niños grandes, qué les pueden decir? Oigan, tienen que tomar en cuenta estos factores para prevenir, porque yo sé que el lugar en donde más accidentes hay es en casa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento para prevenir accidentes a nuestros hijos? Entiendo que tienen un manual. Sí. O ya lo tienen. O... Todavía podemos disponer del manual. Siento yo que fue mejorado y aterrizado para los niños a través del libro. Sí. Okay. Aprendiendo a cuidarme con soyas. Muy bien. De hecho, en derechos de autor, cuando se registró, nos dijeron que era el libro más completo de seguridad infantil en Latinoamérica en el momento. Wow. Entonces está muy completo, son muchos temas. Gracias. Sí. La verdad sí son muchos temas, nos esmeramos mucho. Pues es un libro que lo hicimos con todo el alma porque pues justifica mucho también lo vivido y hacer valer ese dolor, ese sufrimiento, pues hacerlo valer, sí, tiene que trascender. Está hecho para todos los niños del mundo. Sí, alguna vez lo dijo el Papa Francisco en alguna visita en México y a mí se me quedó muy grabado. El sufrimiento tiene que generar un fruto. El sufrimiento humano no puede terminar siendo estéril. Tiene que terminar generando un fruto. Me gusta eso porque cuando andábamos de viaje el año pasado había un cuadro que decía, muy parecido a lo que estás diciendo, Mar, decía no rain, no flowers. Qué bonito. No rain, no flowers. Así es. Entonces, cuéntame las medidas de prevención. Sí, los consejos. Los consejos de prevención. Sí, Adelante. Sí, de hecho hubo cápsulas que subió Mayela a redes un tiempo y gran parte, pues la mayoría de los accidentes son en la cocina. Entonces, una medida que podría ser muy útil hoy en día es la línea de seguridad infantil. Por ejemplo, cuando están los niños más pequeñitos, que son principalmente, a mí me recuerda mucho el caso, y lo platicaba en las conferencias, otra vez de un andador, y la hermanita ya caminaba, el bebito estaba en el andador, y la mamá hizo un espagueti, lo puso en la orilla de la estufa, pero en ese momento pasó la basura, y entonces la señora corre a sacar la basura, y los niños se acercan a la estufa, tanto el de andador como el otro alcanzan la olla y se les viene encima. Ya tenían hambre, se le echaron encima. Entonces a partir de ahí se creó lo que viene siendo la línea de seguridad, que también fue un adiestramiento que tuvimos, que es comprar una cinta roja brillosa y marcar 2-3 pasos de la estufa para acá. Unos 3 pasos. Haces como un cuadro, incluso pueden seguirnos en redes, ahí viene el video explicándolo mejor. Haces como un cuadro con la cinta horizontal y luego vertical, y le enseñas al niño que esa línea no la debe de cruzar, que es el límite, que de ahí no se pasa. Y eso lo haces varios años, ya que ellos obviamente están más grandes y aprenden, y ya después la quitas, ¿verdad? Obviamente es en los años de más riesgo que están chiquitos, y también eso les ayuda, por ejemplo, cuando van a un lugar, y no sé si se han fijado que las líneas amarillas de precaución, peligro, bueno, es como la línea de seguridad que la puedan relacionar después con otros avisos. Puede ser roja o amarilla, para es que correcto. lo relacionen con Algo otros llamativo, avisos. Rojo o amarillo. Y ahora pues hoy en día que las cocinas son abiertas, sí. Pues con más razón. Entonces tener esa precaución y ser muy enérgico en la llamada de atención al niño si se pasa. En el límite. Sí, se llega a pasar y ser muy enérgico, que es 1000 veces mejor darle un manazo fuerte, una nalgadita, que hoy en día mucha gente se asusta con eso y lo pues dicen que no se debe, pero pues en ese momento sí es mejor eso que se queme el niño con y otra cosa bien importante que me gusta decir a los papás, que también me sirvió mucho estudiar actuación, estudiar arte y estudiar esto. Uno de los consejos que nos daba
un coordinador de Cirque du Soleil que estuvo dentro del área logística, que también se metió en las conferencias para los niños en prevención de accidentes, era que cada vez que estaban en el circo y venía la trapecista o venía la persona que se iba a tirar al colchón, ellos tenían que meter el colchón a cierto minuto, por decir, al 1.56 segundos. Y todos traían radios para poderse coordinar. Y me acuerdo que dicen, alguna vez hubo teléfono descompuesto y tú tenías que ser muy preciso, que fuera 1 minuto con 56 segundos y me pones el colchón porque se va a tirar la persona que está en el trapecio. Entonces no te puedes pasar. ¿Y qué fue lo que hizo él cuando descubrió eso? Que tenía que regresarle la información cada persona. Cada persona entonces se adapta a lo que viene siendo la prevención infantil, que era lo que platicaba con psicólogas. Tú le das la instrucción al niño, sabes que no vayas a hacer esto, pero ¿cómo logras entender que el niño te entendió? Cuando el niño te regresa la información. Sí. Entonces le preguntas al niño, a ver qué dije, y el niño te regresa la información. ¿Sabes qué? Me voy a cruzar la calle. Vas a voltear a la derecha y vas a voltear a la izquierda. Ok, ¿qué te dije? Bueno, vamos a cruzar la calle, voy a voltear a la derecha y voy a voltear a la izquierda. Pero normalmente nos quedamos solamente con darle la información. Pero a partir de que oímos esos sucesos que eran precisamente para evitar accidentes de trapecistas o muchas cosas que se manejaban ahí con el capacitador de Cirque du Soleil, me di cuenta que todo está relacionado también en la familia, o sea, no nada más en el circo, o sea, con los niños que, si con un adulto, oye, ¿sabes qué? Entendí que era un 1.57 segundos, no, es 1.56 y es preciso, y pues más los niños, esa precisión ir buscándola. La comunicación es hermosa. En todo, niños, en todo en sí la comunicación es hermosa. ¿Por qué? Porque entramos en una dinámica en la cual lo que yo te digo no es lo que tú entiendes, no es lo que tú me quieres dar a entender. Entonces, por eso cuando hay esa retroalimentación es cuando yo me doy cuenta que realmente entendiste lo que yo te quise decir. Porque sí, o sea, sí tienes que dar esa retroalimentación. Si yo lo aviento nada más, pues ella va a entender pues nada lo que ella entendió. Y no va a ser a lo mejor lo que yo quise transmitir. Entonces, sí, es hermoso ese proceso. A ver, es como corroborar, ¿verdad? Exactamente. Yo les quiero comentar algo que pasa en mi casa. Me lo han juzgado mucho, pero entiendo que tiene que ver el tema de los accidentes. Mi cabello, este es mi cabello, así normal. Cuando me lo seco y todo, este es mi cabello. Pero durante la mitad de mi vida me lo alacié. Entonces, ¿qué regla tengo yo en casa? Si mamá está en el baño arreglándose, o sea, su hora de que se va a arreglar, sus 40 minutos en donde se está maquillando o se está... 40. Sí, 40. Bueno. Más 20 del baño y lo que me cambió. No nos cuentes el tiempo, de que nos No tiene nada que ver, Sí, ¿verdad? ni niños, ni el señor acercarse. Ahí va de nuevo. Yo como no sé qué onda con el cabello, pues digo. Exacto. Sí, pues nos tardamos un poco mientras menos. mamá está en el baño arreglándose, porque bueno, también puede estar en el baño, pero bueno, arreglándose, nadie puede entrar. Porque tengo prendida ya sea la plancha, la secadora, el maquillaje, que pasa el niño corriendo, ¿para qué necesidad de que se quiebre una sombra, se quiebre el polvo? O sea, todo lo que tengo es para personas adultas, entonces llega a ser molesto para ellos porque, ay, te estás arreglando, ay, aquí estás, me vale, porque yo también merezco mi hora, mis 40 minutos, mis 45 minutos para mí, para arreglarme, y estoy preveniendo accidentes. Entonces, no sé si esto puede ser también como una forma de prevención, porque ahorita lo platicábamos de que las escalduras, ¿me dijiste? Escaldaduras. Y el tema de la plancha es primero y segundo lugar, por contacto. Entonces, pues dentro del baño están las planchas, está la secadora. Yo digo, desde mi ignorancia también, creo que también el que los niños tengan en cuenta que no deben molestar a la mamá mientras se está arreglando, pues es una buena manera de alejarlos de donde está el peligro. Claro. Es correcto.
Y como que cada padre de familia va haciendo sus propias reglas, va identificando a las personalidades de los niños, va entendiendo si el más chiquito le entendió cuando le da una instrucción y que se la regresa, porque a veces pensamos que porque están chiquitos no entendieron, pero luego te regresan hasta más información y te quedas, wow, entendió más de lo que... Increíble, o sea, y empiezas tú también a conocer a tus criaturas y a ponerles esos límites sanos, donde ellos van aprendiendo y con el paso del tiempo pues ya en se una les queda. de las conferencias nosotros inclusive hablábamos de los lugares más peligrosos en el hogar, está la cocina, Es correcto. que está muchas veces la lavandería, las terrazas, la cochera, y entonces inclusive los invitábamos a los papás a marcar, hacer un sello, una marca que el niño pudiera identificar, así como el de la línea en la cocina, y relacionarlo con algo peligroso, para que donde estuviera esa marca, cerca de contactos, de la toma del gas, cerca de los donde guardan los químicos, supiera el niño que ahí hay peligro, de entrada, que ahí hay peligro. Y que son cosas de adultos, como y guardar un poquito la distancia. Y a los papás también les puede servir, pues para saber, oye, mi hijo está jugando en un lugar donde ya está lleno de etiquetas, que por ahí hay peligro, pues, ¿qué hijo? No juegues ahí, párate, mijito, no te para acá. Oye, y desde el punto de vista, bueno, ya es un punto de vista muy personal, cada quien tiene su manera de percibir, pero también el tema de que las niñas chiquitas vean a su mamá maquillándose desde tan chiquitas, las estamos hipersexualizando. O sea, realmente el que la mamá tenga su espacio para arreglarse, de que el pelo, la plancha, los maquillajes, sí es una manera de proteger a los niños chiquitos, no nada más del tema de los accidentes por quemaduras, sino también el tema, muchísimos temas que están alrededor, porque pues son productos químicos y productos que son para adultos. No para niños. Es correcto, su pielecita tan chiquita y no tiene por qué estar en expuesta. Exacto, es una etapa que no les corresponde. Hay que vivir cada etapa, la niñez como debe de ser. Siempre les digo a los niños, es que nunca debemos de dejar de ser niños, aún siendo adultos, nunca debemos de dejar de ser niños, pero más en esa etapa. O sea, un labial les llama la atención, ya ves que a veces los labiales que tienen forma de fresa o tienen forma o olor a algo rico, y a un bebé o una bebé que no sepa qué onda, agarra el labial, se lo traga y al hospital. Es tóxico, exactamente. Es tóxico, claro. Y hay muchos materiales, muchos maquillajes que traen todavía plomo y todo entonces, digo, en realidad sí, el tema de que nosotros como mamás tengamos nuestro espacio para arreglarnos y que los niños no se acerquen a este espacio, sí es una manera de proteger a nuestros hijos. Exacto. Sí, bien hecho. Sí, lo tóxico, por ejemplo, se comen los labiales. Hay niños que los gises los agarran, o sea, y hay gises que son como fumigantes, entonces que ponen las uñas. Los de cucarachos. Cuidado con eso. Entonces eso es peligrosísimo, o meter los dedos ahí en los contactos, mojándose las manos, o sea, ya ves que hay unos, por ejemplo, como candaditos y los pones en los contactos. Hay protectores. Sí, déjenme les comento, en mi caso personal, cuando compré mi casa, cuando me cambié de casa, mi hijo pequeño tenía 1 año. Entonces compramos la casa y en el segundo piso era puro barandal. Ahorita hay un muro, pero era puro barandal. Y empecé a ver y vi ese barandal que tranquilamente gateando el niño se iba para abajo. Y era barandal para el segundo piso. ¿Qué hice? Puse vidrio. En una parte, y en la parte donde estaba arriba quité el barandal y puse un muro. En la terraza estaba la barda, pues bajita. Pues puse un tubo más grande y puse sus focos y todo. Entonces ya los niños que estaban chiquitos, pues ya no le llegaban. A todos los contactos puse los plastiquitos, todos, sin parar. Entonces preparé mi casa para niños chiquitos, o sea, para que estuvieran niños chiquitos. Sí. Y la verdad, y cuando me divorcié, siempre cocinaba, cuando yo les cocinaba a mis hijos, en las orillas de atrás. Sí. Y lo hice por años y me acostumbré a hacerlo por años. Lo seguimos haciendo.
me Como por acostumbré. inercia. Sí, Yo creo que no, No, hace es como real, 8 sí. años más o menos de que alguien me dijo, oye, ¿por qué siempre cocinas allá? Yo, pues porque mis hijos estaban chiquitos, pero pues, digo, ya están más grandes. Bueno, pues ya como que me relajé un poquito, pero siempre cocinaba atrás. Sí, es que Siempre. Y es lo ideal, Sí, es lo no, ideal y- hasta para nosotros adultos en las Exacto. cocinas industriales, muchísimos accidentes de chefs donde estaban cocinando precisamente en las orillas de la estufa y se resbalaban porque había algo en el piso que habían tirado aceite Ujú. y les caía encima. Entonces, digo, Sí. lo ideal sería cocinar siempre en O las sea, orillas ya de una atrás. regla de que si la estufa está prendida, no pueden entrar niños a la cocina. Sí. Así Es como si correcto. mamá se está arreglando, no pueden entrar niños a molestar a mamá. Igual si mamá o alguien está usando la estufa, no pueden entrar a la cocina. Es como reglas, ¿no? Sí. De Sí, es casa. correcto. Y es importante tener esos cuidados. Lo que pasa es que uno de adulto a veces por el ritmo de vida, muchas veces uno sabe de seguridad infantil o de seguridad y de prevención, pero por el ritmo de vida y las preocupaciones y esa sobrecarga de actividad mental y lo que tú quieras y gustes, pues muchas veces lo que hace uno son omisiones. Ujú. Yo sé que tengo que echar el mango de sartén para atrás, pero traigo prisa, estoy pensando en mis citas con los clientes, y me estoy cocinando ahí algo a la carrera, algo rápido, pero si yo no tengo esa precaución, por andar omitiendo ese detalle, de repente, y en las carreras, pues se me cae el trapo al piso, y donde yo mismo me agacho a recoger el trapo, me echo de aceite en la espalda. Claro. En el momento. Entonces, pasa mucho también eso. Ya les le digo a los papás que el libro para niños, no estaría nada mal que como quiera uno como papá lo volviera a leer, nada más para acordarse uno, no para que aprender, sino para recordar lo ya aprendido y tratar de evitar esas omisiones. También. Claro. Otra vez, ese libro debe estar en todos los hogares de México, de todo México y demás lugares. La verdad que sí. Gracias, sí. A ver, ¿qué consejos les darían a los papás que están pasando por una situación similar a la que ustedes vivieron? Hablando de un accidente, si el bebé o el niño tuvo un accidente de quemaduras, yo les diría que es muy importante estar alerta al proceso que van siguiendo para que el niño no tenga una infección que lo lleve a caer más a un proceso de recuperación más lento. Sin embargo, si ha llegado una infección, hay que revisar con los médicos cómo va evolucionando y siempre estar al pendiente, por ejemplo, de los parches que les ponen, estar al pendiente de que los primeros días, es que es bien, bien importante esa pregunta que me haces, porque cuando tú estás dentro de todo eso que se vive, las primeras 2 semanas son muy críticas porque los niños entran en calentura. Entonces uno como papá se asusta porque llegan a grados que no llega normalmente una persona más que cuando les dan meningitis, o sea, puede llegar a 40 grados el niño, y entonces uno se asusta, la temperatura se puede controlar, pero las primeras 2 semanas son críticas. Una vez pasando las 2 semanas, la evolución del menor va continuando con la siguiente etapa, que siguen siendo los parches, que siguen siendo, si tiene injertos y todo, pero sí se puede salir adelante, sí se puede salir adelante. Un niño con quemaduras sí puede salir adelante conforme va evolucionando. Hay que hacer siempre oración y ser muy asertivos en esos tratamientos y siempre ser muy pacientes. Yo creo que aquí es bien importante la paciencia, porque como la curación, es como la curación de una herida, pero no cierra rápido. Incluso todavía llegas de Estados Unidos al pasar ciertos meses y las heridas no han cerrado. O sea, no me traje a Christopher con las heridas cerradas. Había heridas que todavía estaban abiertas que aquí terminaron de sanar, pero ya habíamos salido del hospital. Entonces sí se puede salir de un proceso de quemaduras, pero yo creo que es donde aprendimos una paciencia a flor de piel muy amplia. ¿Por qué? Porque cada día es un avance, es una meta lograda. Hay deshidratación, hay calentura en el estado de crítico, las heridas se van inflamando, que fue el proceso que platiqué, pero conforme va pasando el tiempo, el niño sí puede ir evolucionando en forma positiva. Y más si hay una motivación, si hay oración. A mí me sorprendió mucho eso, o sea, es algo fundamental porque nuestro hijo
llegó y, por ejemplo, lo llevamos a la iglesia y él sabe, o sea, él sabía. identificaba. Sí. Digo, nosotros somos, hay que respetar, yo sé que todos son ecuménicos, pero veía la imagen de la Virgen María, decía Mamita María, papá le decía La al primera Sagrado vez que fuimos Corazón. a la iglesia a darle gracias a Dios, y lo traíamos todavía en brazos y apuntaba a la Virgen María. Decía, Mamá. mamá. Ah, Papá, y nadie le había dicho nada de eso. Iba saliendo del hospital. Y otra de las cosas era que su hermano mayor me dijo, yo no voy a ver a mi hermano al hospital, yo lo voy a ver el día que tú llegues a su casa con él. Y Juan nunca quiso ir a verlo cuando estaba en Monterrey. Pero ¿qué hacía? Yo le ponía el celular a Christopher, aunque estuviera profundamente dormido, y su hermano le decía, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Échale ganas, a un bebecito. Ya recupérate. Y el niño empezaba a mover su mano chiquita. Se escucha, entiende. Entonces, Se motiva. él sentía todo ese amor, toda esa emoción. La sienten, aunque estén pasando un proceso crítico, que estén ahí en medio del caos, sienten tu amor. Y eso les ayuda bastante. Incluso nos tocó la bendición de conocer a gente del hospital que le ponían una grabadora con música. Hay música relajante de muchos hertz, entonces era la música, era el amor, la oración lo principal y la paciencia. No sé, es de mucha paciencia, pero Un sí proceso largo, la recuperación es un proceso largo. es muy despacito, pero sí van avanzando. Va a llegar un momento en que todo eso queda atrás y vamos a ir aprendiendo una nueva forma de vida, una nueva forma de cuidarse. Omar, yo te quiero preguntar una cosa. De todo lo que contaste el día de hoy, me quedó muy grabado el momento en donde tú estabas como disociado, caminando entre las calles y encontraste por ahí una persona que te animó. Si pudiéramos regresarnos a ese momento y pudieras decirte algo a ti mismo, ¿qué te dirías? Que hay un plan perfecto de Dios. Que Dios está conmigo aunque no lo vea. Que me ama. Y que para Él no pasa desapercibido nada que tenga que ver con mi vida. Y que no pierda la fe y que me deje sorprender por la vida. Amén. Y Maye, bueno, no quiero ser muy intrusiva porque sé que son temas delicados, pero fíjate qué curioso que hayas tenido que suspender el pecho y que justamente el cáncer se representó en el pecho izquierdo, que es el que representa la protección a los hijos. Como si, de cierta manera, nosotros como mamás cargamos con demasiadas responsabilidades, y cuando esta responsabilidad a veces no es suplida de manera esperada por lo que la sociedad nos impone, a veces somatiza en nosotros mismos. Me imagino que este tema tú ya lo tienes trabajado psicológicamente. Cuéntame un poquito más de esto. Sí, hay algo del estrés postraumático que viví. Así es. Y precisamente en mi pecho izquierdo, donde yo amamantaba más a Christopher. Pero la experiencia postraumática se quedó cierto tiempo, se quedó en la parte de, pues, como el recordar y decir, bueno, por qué pasaron las cosas, y entender primeramente que los accidentes pasan, entender esa parte, y después conocer toda la información que les digo a las mamás, que a mí me ayudó muchísimo. Pero hubo una parte psicológica de lo vivido en la cual trabajamos la culpa. Trabajamos, por ejemplo, el crear una atmósfera diferente, el amarme a mí misma, el entender las imperfecciones de la vida, entender las imperfecciones de todo, el dejar el control, soltar el control, porque muchas veces queremos tener todo bajo control y la vida te enseña que no. Y finalmente entender algo muy importante que con el tiempo tuve que entenderlo, y era la misericordia de Dios. Que aunque muchas veces yo entendiera que no me podía perdonar, Dios a mí ya me había perdonado. Y ¿sabes cuál fue el regalo del perdón, verdad? ¿Sabes cuál fue?
fue esa niña preciosa que está detrás de cámaras. La más chiquita. Angeli Blanca, fue cuando Dios me dijo, yo confío en ti, yo confío en que eres una buena mamá y ahí te va otro regalo, una niña. Como una niña para Una que lo niña hagan que mejor. yo no me imaginaba nunca tener una niña, yo era la única mujer después de que mi mamá falleció, entonces Angeli fue mi regalo, fue mi gran voto de confianza que Dios me dijo, creo en ti que eres una Sabes buena que mamá. el perdón más difícil de otorgar es el perdón que nos hacemos a nosotros mismos. Y de parte de, pues aquí toda la producción de Imperfectamente Feliz, queremos reconocerte tu labor como madre. Eres una guerrera, eres una gran madre. Y muchos de nosotros, te lo juro, yo como psicóloga especialista en trauma, de verdad, Mayela, muchos de nosotros quisiéramos tener una mamá como tú. Eres una gran madre. Felicidades. Felicidades. Te lo reconocemos de parte de Imperfectamente Feliz. Muchas gracias. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Es Chris Prevents en Instagram. Chris Prevents. Y ahí viene mucho del libro, gráficas, temáticas, para que conozcan más del libro. Y en Facebook viene mucho de quiénes somos nosotros, y a qué nos dedicamos, y mucho de lo que hacemos. Y nos pueden seguir, por ejemplo, en Google también, si ponen actriz Mayela Chapa, viene mucho de su carrera, de su vida laboral. Igual si ponen productor Omar Gómez en Google, también pueden ver mucho de lo que hemos hecho en el ámbito laboral, conocernos mejor. Cada que se trabaja en favor de la vida, pues siempre no deja de convertirse esto en una batalla espiritual. Entonces les pedimos también que nos pongan mucho en oración, porque sí se viven muchos ataques, pero también las oraciones pues nos blindan, nos protegen y nos permiten continuar también con lo que sentimos que es la misión. Y yo pues ahora últimamente hasta le digo a la gente, le digo, pues, hablen del tema, que se arraigue a la cultura el tema, esa es la finalidad. Al final de cuentas, que se arraigue a la cultura el tema, hablen del libro, hablen del tema, que si quieren, les dije a las señoras, si quieren hablar bien o mal de uno, ¿Con qué hablen? hablen bien o mal de uno, pero no dejen de Pero verdad, no dejen de hablar, no dejen de hablar del tema. Eso es lo importante es la vida de los niños. Claro. Si yo llevo de repente a compartir algo y el papá, la mamá o algo, pues le incomoda, de repente, que he escuchado por ahí que de repente que a veces que hay gente que sí le incomoda a veces hablar del tema, o que uno se aproxime a un desconocido a abordarlo. Seguimos estando en Monterrey. Sí, El tema aquí conservador en Monterrey. Regiolandia. Pues una disculpa para la gente que incomodo, pero sí, pues Estamos tratando de ayudar a la gente. se hace por los niños. Yo pues al final de cuentas no voy por papás, yo voy por el niño, que yo sé que al que pueden ellos llegar también, y al que yo a lo mejor personalmente no iba a llegar de momento. Son nuestras estrellitas, por eso decíamos rescatando una estrella. ¿Sí De se nació. acuerdan de la historia Sí, del saben. niño que iba sacando De estrellitas ahí viene. y las De ahí viene. aventaba al mar? Y el Señor le decía, pero ¿cómo? O sea, nunca vas a acabar. Pero para esta estrella es importante. Ya valió la pena todo. Para ella, o sea, aunque fuera un libro, para nosotros es importante, pero cada niño representa una Así es, estrella. esa Y es ese es la- nuestro eslogan, una estrellita. Esa es la filosofía, pero por eso tuvimos que discernir, pues cuando el tema vimos que no estaba arraigado a la cultura, pues tuvimos que decidir entre abandonar la tarea o ir por una vida, y es lo que yo trato de hacer en estas 2 horas también que me zafo Claro. y abordo a la persona, pues estoy tratando de ir por una vida. Las mamis embarazadas, todas las que están en hospitales a punto de tener babies, les recomendamos los 2 libros, tanto el de Neblina como Aprendiendo a cuidar Los con 2 libros suyas. son importantes, traen información. Pues estamos muy agradecidos. Y la la película. verdad, Y la película. Muy honrados, Así muy es. honrados de que nos hayan acompañado, de que nos hayan compartido su historia. Nos vamos diferentes, o sea, hoy llegamos siendo unos y salimos siendo otros, completamente llenos de amor, de aprendizaje, de la bendición de Dios. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga mucho. Gracias a usted. Y que vamos apoyando a seguir con este tema, vamos apoyando a las familias que están pasando por una situación similar, vamos previniendo para que menos familias pasen por una situación similar, apoyando a la asociación Chris Prevent,
tenemos mucho que hacer. Tenemos muy poca cultura de la prevención aquí en Monterrey, en México. Tenemos mucho que hacer y cada quien podemos hacer y cada quien podemos poner un granito de arena. Entonces, síganos, sigan suscribiéndose. Si les gustó el tema, si les gustó el capítulo, promuévanlo, compártanlo, platíquenlo. Son temas que a veces no se platican en el entorno familiar, pero son temas muy importantes. Son temas muy importantes y pues bueno, toquen el tema, platíquenlo, ayuden. Sí, ustedes, lo platicábamos antes de que iniciara el programa, ustedes si lo platican el tema con sus conocidos, sus familiares, gente de su confianza, pues por esa confianza y el cariño que se tienen, pues probablemente ustedes sí les vayan a hacer más caso que a nosotros de la importancia del tema. Entonces, compartir. Estamos muy agradecidos con ustedes. Hermoso Chepo. programa que Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hacen para la sociedad. Sí. No nada más en Regiolandia, en todo el mundo. Sí, no, todo el mundo. Y bueno, recuerda que si tú tienes una historia en donde te consideras imperfectamente feliz, justo como Omar y como Maye, no dudes en escribirnos o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí o por acá. Y Chepo y Pris, hacemos que suceda la magia. Muchísimas gracias por llegar al final de esta gran historia inspiradora. Nos vemos en la próxima.